Un estruendo desde el interior de una mansión quiebra el silencio de la madrugada. Esos son los regalos de las niñas, murmura la empleada al presenciar cómo la madrastra aniquila los recuerdos de la madre difunta. Únicamente estoy liberando a esta familia de su pasado, contesta la mujer, destruyendo todo con frialdad. Sin embargo, cuando una de las pequeñas susurra con los ojos anegados en lágrimas, nuestra nueva mamá nos detesta. La calma se transforma en una guerra declarada. Las usas. Madrugada en la ciudad capital traía consigo esa quietud densa que solo se instala cuando la urbe finalmente descansa. En la zona de Altavista, entre imponentes rascacielos y mansiones resguardadas por altos muros, una residencia sobresalía por sus dimensiones y la gélida estética de su arquitectura contemporánea. En esa edificación de cristal y hormigón habitaba una familia que pugnaba por sanar tras una ausencia que nadie osaba mencionar en voz alta. Elena se incorporó de un salto. Con sus 52 años, había llegado a diferenciar los ruidos de aquella casa con la misma precisión con que una madre conoce el aliento de su hijo. Y ese estruendo era anómalo. No se trataba del viento golpeando una ventana mal ajustada, ni del can del vecino derribando cubos de basura. Procedía del interior y era un sonido intencionado y violento. Se puso las zapatillas con celeridad y abandonó la habitación de servicio. Ese reducido pero pulcro espacio donde pernoctaba desde su llegada a la mansión Vargas. Hacía ya 3 lustros. El eco de su andar presuroso rebotaba por el corredor de servicio, justo cuando un nuevo estruendo, más potente, fue sucedido por un sollozo sofocado. No era una exclamación de sufrimiento físico, sino de algo mucho más terrible. Algo que ella reconocía a la perfección tras tantos años al servicio de familias adineradas. Era el lamento de alguien a quien le están destrozando el alma. Al alcanzar el salón principal, sus pies se clavaron en el umbral y sintió que se quedaba sin aliento. El árbol navideño seguía en su sitio, con sus luces parpadeando a un ritmo lento y casi hipnótico, proyectando reflejos multicolores sobre las paredes blancas. Sin embargo, lo que debía ser un ambiente de celebración y calidez se había convertido en un silencioso escenario de devastación. El suelo estaba cubierto de envoltorios de regalo destrozados, lazos deshechos, restos de juguetes rotos y esquirlas de cristal que centelleaban bajo las luces como si fueran fragmentos de estrellas caídas. En el centro de todo se encontraba Verónica Salgado, enfundada en un elegante pijama de seda roja cuyo color contrastaba obscenamente con la violencia de sus acciones. Su melena rubia, impecablemente peinada, se movía con cada gesto mientras blandía un pesado candelabro de bronce, estrellándolo con furia contra una caja de regalo que aún permanecía intacta. El sonido del golpe resonó en la estancia como un disparo, pero no fue eso lo que quebró el corazón de Elena. Fue la escena que se desarrollaba frente a Verónica. 3 niñas idénticas estaban arrodilladas en el suelo, tan parecidas que incluso quienes convivían con ellas a diario a veces las confundían. Sofía, Camila e Isabela apenas contaban con 6 años, y sus rostros redondos aún conservaban la inocencia de la primera infancia. Pero en aquel instante, con sus pequeños ojos rojos e hinchados y vistiendo pijamas idénticos de unicornios, parecían mucho más pequeñas, mucho más vulnerables, como si se hubiesen encogido ante aquel odio disfrazado de orden. Sofía, siempre la más sensible de las 3, abrazaba contra su pecho los despojos de una muñeca de trapo. La cabeza de la muñeca pendía de lado, casi arrancada, y uno de sus bracitos de tela estaba completamente separado del cuerpo. Aquella muñeca había sido el último obsequio que Laura Vargas le había dado a su hija antes de fallecer. Laura, la madre ausente,
Había dejado un vacío tan inmenso en la casa que hasta el aire parecía más enrarecido. Camila, normalmente la más intrépida, trataba de juntar con manos temblorosas los fragmentos de una caja de música que interpretaba la nana que Laura les cantaba cada noche. Los mecanismos internos estaban al descubierto, los engranajes torcidos, y la bailarina de porcelana que danzaba en la parte superior yacía partida por la mitad. La niña apretaba los trozos uno contra otro, como si la fuerza de su anhelo pudiera fusionarlos de nuevo. Isabela, la más reservada de las trillizas, estaba paralizada observando un sobre rasgado del que habían caído varias hojas decoradas con dibujos de flores. Eran cartas, misivas que Laura había escrito para cada una de sus hijas, una para cada cumpleaños, hasta que cumplieran los 18 años. Eran palabras de amor, consejos, anécdotas de su propia niñez, todo lo que una madre, consciente de que no estaría presente, deseaba dejar como legado. Ahora, aquellas hojas yacían esparcidas por el suelo, algunas pisoteadas, otras rotas, transformadas en simple basura. Verónica se percató de la presencia de Elena, y la sonrisa que esbozó fue de una frialdad que provocó un escalofrío en la espalda de la empleada. No era una sonrisa de vergüenza o arrepentimiento por haber sido descubierta en un acto terrible. Era la sonrisa de quien ostenta el control, de quien sabe exactamente lo que hace y no encuentra problema alguno en ello. «Buenas noches, Elena», dijo Verónica con una voz melódica que desentonaba por completo con la escena circundante. «O debería decir buenos días. Disculpa el ruido, solo estaba realizando una limpieza necesaria. Ya sabes, la casa necesita una renovación. A veces el pasado ocupa demasiado espacio, ¿no crees?» Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Abrió la boca, intentó articular palabra, pero ¿qué podía decir? Aquella mujer, que en pocos meses se había ganado la confianza de Carlos Vargas y ahora actuaba como la señora de la casa, estaba allí de madrugada, destruyendo a propósito los últimos recuerdos que 3 niñas huérfanas tenían de quien las había amado incondicionalmente. «Señora Verónica, con todo mi respeto», susurró Elena, dando un paso adelante. «Esas cosas son de las niñas, son regalos que su mamá les dejó. Ellas tienen derecho a conservar esos recuerdos». La sonrisa de Verónica se desvaneció como si la hubieran borrado de un plumazo. Sus ojos, antes amables, se tornaron duros como el pedernal. Avanzó 2 pasos hacia Elena, aún sujetando el candelabro, y su voz descendió a un tono peligrosamente sereno. «Elena, creo que estás confundiendo tu función en esta casa. Eres una empleada, una magnífica empleada, he de decir, pero sigues siendo solo eso. Las determinaciones sobre lo que es mejor para estas niñas no te corresponden. Carlos me ha concedido plena autonomía para ocuparme de la formación de las pequeñas y considero que anclarse en el pasado no resulta beneficioso. Ellas precisan avanzar y mi propósito aquí es, justamente, facilitarles ese proceso. Las niñas avanzan conservando lo que su madre les legó, no aniquilándolo», contestó Elena, asombrada de su propia audacia. «Usted no está autorizada a hacer algo así». «¿Que no estoy autorizada?». El tono de Verónica se elevó y enarcó una ceja dibujada a la perfección. «Soy yo quien está construyendo un porvenir con Carlos. Soy yo quien va a contraer matrimonio con él. Soy yo quien se convertirá en la nueva madre de estas niñas. Y me niego a vivir bajo la sombra de una mujer que ya no está presente. Esta obsesión enfermiza con la difunta Laura tiene que acabar. Es dañino, es perjudicial, y haré lo que sea necesario para liberar a esta familia de esa cárcel emocional». Elena miró a las trillizas y sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Sofía lloraba en silencio, con las lágrimas surcando su rostro, mientras mecía la muñeca rota como si fuese un bebé.
Camila había renunciado a juntar los pedazos de la caja de música y ahora solo se observaba las manos, perdida. Isabela permanecía inmóvil, con los ojos vidriosos fijos en las cartas destrozadas, como si estuviera en estado de shock. Elena dio otro paso al frente, interponiéndose entre Verónica y las niñas. «No voy a permitir que continúe con esto. Voy a llamar a don Carlos ahora mismo». Verónica se rió. Fue una risa corta, seca, sin rastro de humor. «Puedes llamarlo. Está en su cuarto durmiendo profundamente tras la pastilla que se tomó para la migraña. Pero cuando despierte y le cuentes este cuento, ¿a quién crees que va a creer? ¿A ti, la empleada que lleva años aquí, pero a la que al final del día se le paga por limpiar y cocinar? ¿O a mí, la mujer que él ha elegido para reconstruir su vida, que tiene formación en psicología infantil, que proviene de una familia respetada y que está dispuesta a amar a estas niñas como si fueran mías?» La empleada tragó saliva. Conocía a Carlos Vargas desde hacía mucho tiempo. Era un buen hombre, trabajador y dedicado, pero estaba perdido desde que Laura se había marchado hacía 3 años. Se ahogaba en el trabajo, pasaba semanas de viaje, regresaba exhausto y sintiéndose culpable. Y cuando Verónica apareció 6 meses atrás, durante una cena benéfica, él pareció encontrar un salvavidas. Alguien elegante, elocuente, que sabía exactamente qué decir, que llenaba el silencio insoportable que se había instalado en aquella casa. Pero Elena veía lo que Carlos no podía ver. Veía cómo Verónica trataba a las niñas cuando él no estaba cerca. Las palabras hirientes, disfrazadas de consejos educativos, las miradas de desaprobación, la forma en que minimizaba cualquier mención a Laura, como si la mujer que había construido esa familia nunca hubiera existido. «Las niñas se van a despertar mañana y van a ver todo esto destruido», dijo Elena con la voz temblorosa. «Se van a sentir aún más perdidas. ¿Cómo puede hacerle esto a unas niñas que ya han sufrido tanto?» «Es precisamente porque han sufrido que estoy haciendo esto», respondió Verónica, y había algo aterrador en la convicción de su voz. «Viven en el pasado, se la pasan viendo fotos, abrazando estos objetos viejos, llorando por la madre que se fue. Eso no es vida, Elena, eso es una cárcel. Las estoy liberando, y un día, cuando sean adultas y exitosas, me agradecerán por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo que nadie más tuvo el valor de hacer». Elena sintió náuseas. ¿Cómo podía alguien distorsionar tanto la realidad, transformar la crueldad en un acto de amor? Pero antes de que pudiera responder, Isabela finalmente se movió. La niña se levantó del suelo con una lentitud espantosa, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. Caminó hasta una de las cartas que estaba caída cerca de la chimenea. La tomó con cuidado, alisó el papel arrugado y leyó en voz baja, casi un susurro, pero que resonó en la sala con la fuerza de un grito. «Mi querida Isabela, cuando leas esta carta ya serás una señorita, pero hoy, mientras escribo, tienes apenas 3 años y estás durmiendo en el cuarto de al lado. Quiero que sepas que cada día contigo es un regalo. Tú, tu hermana Camila y Sofía sois la razón de todo. Pueden pasar cosas difíciles en la vida, mi niña, pero nunca olvides que fuiste amada con toda la fuerza que una madre puede amar. Cuidaos entre vosotras, sed fuertes juntas, y recordadme siempre, no con tristeza, sino con la certeza de que todo lo que hice fue por amor». La voz de Isabela se quebró al final y apretó la carta contra su pecho. Después se giró hacia sus hermanas y dijo algo que hizo que Elena sintiera como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Nuestra nueva mamá nos odia». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Verónica pareció perder la compostura por un instante. Su rostro palideció, pero pronto recompuso su expresión. Endureció la mandíbula y se encogió de hombros. «Lo entenderán cuando crezcan»,
dijo fríamente. Ahora volved a la cama. Elena va a limpiar este desastre. Pero las niñas no se movieron. Sofía seguía abrazada a la muñeca destrozada. Camila miraba la caja de música rota con una tristeza tan profunda que parecía demasiado antigua para una niña de su edad. E Isabela permanecía allí de pie, sosteniendo la carta como si fuera lo último que la ataba a la cordura. Elena tomó una decisión en ese momento. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que proteger a esas niñas, porque si no lo hacía ella, nadie más lo haría. Carlos estaba ciego, perdido en su propio dolor y en la ilusión de que había encontrado una solución fácil para su vacío. Las niñas ya no tenían a nadie más, solo a ella, una simple empleada que ganaba 1.500 pesos al mes por cocinar, limpiar y cuidar una casa que insistía en parecer un mausoleo. «Venid, mis niñas», dijo Elena suavemente, extendiendo los brazos. «Vamos a vuestro cuarto, me quedo con vosotras hasta que podáis dormir». Isabela miró a Verónica una última vez, y en esa mirada infantil había algo que Elena nunca esperaría ver en una niña tan pequeña. Había comprensión, la terrible comprensión de que el mundo no era justo, de que no todos los adultos eran de fiar, de que a veces las personas que deberían protegerte son exactamente las que más te lastiman. Las tres niñas caminaron lentamente hacia Elena, quien las envolvió en un abrazo colectivo, intentando con el calor de su cuerpo abrigar aquellas almas heladas por lo que acababan de presenciar. Las guió por el pasillo y cuando pasaron por la puerta, Elena miró hacia atrás una última vez. Verónica estaba allí de pie en medio de los escombros, el candelabro todavía en la mano, iluminada por las luces parpadeantes del árbol de Navidad. Y había una sonrisa de satisfacción en sus labios, la sonrisa de quien acababa de ganar una batalla. Pero Elena García, nacida y criada en el interior de Guerrero, hija de campesina y nieta de partera, era una mujer que había aprendido desde pequeña que no todo el poder viene del dinero o de la educación formal. Se juró a sí misma que esa sería la primera y última victoria de 1960. Verónica Salgado en aquella casa. La guerra, después de todo, apenas estaba comenzando. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El amanecer llegó tímido a la mansión Vargas, como si hasta el sol dudara en iluminar lo que había sucedido esa madrugada. Elena no había podido dormir. Se había quedado en el cuarto de las trillizas hasta que el cansancio finalmente las venció alrededor de las 5 de la mañana, después de horas de mecer a cada una, limpiar lágrimas y susurrar promesas de que todo estaría bien, aunque no estuviera segura de poder cumplirlas. Sofía se había dormido abrazada a la muñeca rota, negándose a soltarla, incluso en su sueño profundo. Camila se había quedado dormida con la mano cerrada, sosteniendo los pedazos de la caja de música. E Isabela, siempre la más reservada, había pedido dormir con la carta de su madre debajo de la almohada, como si esas palabras pudieran protegerla de las pesadillas. Ahora, a las 7 de la mañana, Elena estaba en la cocina, preparando el café mientras escuchaba los sonidos de la casa despertando. Sabía que Carlos bajaría en breve, como siempre, puntual como un reloj suizo, vestido impecablemente con uno de los trajes oscuros que usaba para ir a su oficina en el centro de la ciudad capital, donde dirigía una de las mayores consultoras de negocios del país, Visión Estratégica Consultores. Carlos Vargas tenía 43 años, pero parecía cargar el peso de 2 vidas enteras sobre sus hombros. Desde que Laura se había ido, se había convertido en un hombre que funcionaba en automático, cumpliendo obligaciones, firmando contratos, cerrando negocios, pero viviendo como quien solo sobrevive. Elena veía el dolor en aquellos ojos cafés, siempre cansados. Veía la forma en que evitaba mirar las fotos de Laura, que aún adornaban algunos rincones de la casa.
Veía cómo se refugiaba en el trabajo para no tener que enfrentar el vacío que habitaba su propio hogar. Y entonces había aparecido Verónica. Durante un evento de beneficencia organizado por un cliente, se presentó como psicóloga especializada en duelo infantil. Dijo estar interesada en trabajos voluntarios. Fue simpática, atenta, elegante. Carlos, exhausto de intentar ser padre y madre al mismo tiempo, vio en ella la posibilidad de un alivio. Alguien que entendía de niños, que podría ayudarlo a lidiar con las hijas que amaba, pero a las que ya no sabía cómo llegar. La relación había avanzado demasiado rápido, pensó Elena, mientras sacaba el panecillo caliente de la bolsa de la panadería. Demasiado rápido para ser natural. En 3 meses, Verónica ya cenaba en la casa 2 veces por semana. En 4, ya pasaba fines de semana enteros. En 6 meses, Carlos le había pedido matrimonio y ella había aceptado con lágrimas en los ojos y una sonrisa que Elena nunca pudo descifrar si era de alegría genuina o de victoria calculada. Los pasos firmes de Carlos en la escalera la sacaron de sus pensamientos. Entró en la cocina ya revisando su móvil, con el ceño fruncido, absorto en hojas de cálculo o informes que Elena jamás entendería. «Buenos días, don Carlos», lo saludó sirviéndole el café en la taza de porcelana que él prefería. «Buenos días, Elena», respondió él sin levantar la vista. «¿Cómo están las niñas?». Siempre era la misma pregunta hecha con la misma preocupación genérica, como quien pregunta por el tiempo. Elena respiró hondo. Era ahora o nunca. «Don Carlos, necesito hablar con usted sobre un asunto serio». Él finalmente levantó la mirada y Elena vio la irritación mal disimulada en sus ojos. A Carlos no le gustaban los problemas por la mañana, especialmente antes del café. «Puedes hablar, pero sé breve, por favor. Tengo una junta a las 8:30. Es sobre la señora Verónica y las niñas», comenzó Elena eligiendo cada palabra con cuidado. «En la madrugada pasó algo que usted necesita saber». Le contó todo: la destrucción de los regalos, las cartas rotas, la muñeca quebrada, la caja de música en pedazos. Le contó sobre las lágrimas de las trillizas, sobre la frialdad de Verónica, sobre la justificación absurda de que estaba liberando a las niñas del pasado. Elena habló con la voz temblorosa, pero firme, esperando que Carlos finalmente viera lo que ella llevaba meses intentando mostrarle. Cuando terminó, el silencio en la cocina era denso como la niebla. Carlos colocó la taza de café sobre la encimera con un cuidado excesivo y Elena vio cómo se contraía el músculo de su mandíbula. «Elena», dijo él finalmente con la voz baja y demasiado controlada, «sé que te apegas mucho a las niñas y te lo agradezco de verdad, pero Verónica es psicóloga, estudió para esto. Tal vez su método sea diferente a lo que estamos acostumbrados, pero ella sabe lo que está haciendo». Elena sintió que el suelo se le movía. «No, don Carlos, usted no entendió. Ella destruyó los recuerdos de Laura, cosas que la mamá de las niñas les dejó. Eso no es un método, es crueldad». Carlos se pasó la mano por la cara y Elena se dio cuenta de que estaba aún más exhausto de lo que imaginaba. «¿Crees que no sé que es difícil para ellas? Lo sé, Elena, lo veo todos los días, pero quedarse aferradas al pasado tampoco ayuda. Laura se fue, no va a volver, y cuanto más tiempo pasemos mirando hacia atrás, más difícil será seguir adelante. Pero borrar su memoria no es seguir adelante, es fingir que nunca existió», protestó Elena sintiendo que las lágrimas de frustración le quemaban los ojos. «No es borrar», corrigió Carlos endureciendo la voz. «Es permitir que las cicatrices se formen. Tú no lo entiendes, Elena, porque no has perdido a un cónyuge. No sabes lo que es despertar todos los días y sentir como si te hubieran arrancado una parte de ti. Verónica me está ayudando a reconstruir esta familia. Las niñas se adaptarán. Los niños
son resilientes. Elena quería gritar que resiliencia no era sinónimo de olvido, que los niños podían ser fuertes, pero también eran frágiles, que sanar no significaba borrar. Pero antes de que pudiera responder, Verónica entró en la cocina. Estaba deslumbrante como siempre, un vestido blanco de lino, el cabello recogido en un moño elegante, maquillaje ligero pero impecable. Sonrió al ver a Carlos y se acercó a él, besándolo ligeramente en los labios antes de volverse hacia Elena. «Buenos días, Elena. Espero que hayas dormido bien después de la situación de la madrugada». La forma en que lo dijo, con fingida preocupación, hizo que Elena apretara los puños. Carlos miró de una a otra confundido. «¿Qué situación?». Verónica suspiró dramáticamente. Las niñas tuvieron una crisis emocional en la madrugada. Se despertaron llorando, queriendo los juguetes viejos de Laura. Desafortunadamente, tuve que intervenir. Algunas cosas necesitaban ser desechadas, Carlos. Estaban rotas, viejas, acumulando polvo y recuerdos poco saludables. Intenté explicarles a las niñas con cariño, pero ya sabes cómo pueden ser de dramáticas. Elena me ayudó a calmarlas. ¿Verdad, Elena? Elena se quedó paralizada. La inversión era tan absurda, tan descarada, que por un momento no supo ni cómo reaccionar. Verónica estaba reescribiendo la historia frente a ella, transformando la destrucción en cuidado, la crueldad en amor difícil. No fue eso lo que pasó, logró decir Elena con la voz saliendo más débil de lo que le hubiera gustado. La señora destruyó los regalos a propósito. Yo lo vi. Verónica inclinó la cabeza hacia un lado con una expresión de lástima. Querida, sé que estás cansada. Te quedaste despierta toda la noche. Debes estar confundida, es comprensible. ¿Por qué no te tomas la mañana libre? Yo me encargo del desayuno de las niñas hoy. Carlos miró a Elena con esa expresión que ella había aprendido a odiar. La expresión de quien estaba eligiendo a quién creer y ya sabía su respuesta incluso antes de pensar. Creo que es una buena idea, Elena. Pareces exhausta. Descansa un poco. Era una orden disfrazada de sugerencia. Elena entendió que insistir en ese momento solo empeoraría las cosas. Verónica había ganado una vez más usando el arma más poderosa que tenía, la confianza ciega de Carlos. «Sí, señor», murmuró Elena, y salió de la cocina con las piernas temblorosas. En los días que siguieron, Elena comenzó a observar a Verónica con una atención redoblada. No solo observar, sino estudiar cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y cuanto más observaba, más cosas extrañas notaba. Verónica pasaba horas en el despacho de Carlos cuando él no estaba, revisando papeles. Decía que estaba organizando documentos, pero Elena la había visto más de una vez fotografiando papeles con su móvil. Verónica hacía preguntas detalladas sobre las finanzas de la familia, sobre inversiones, sobre propiedades, siempre de manera casual, siempre disfrazada de un interés amoroso por conocer mejor la vida de su prometido. Pero lo que más le llamó la atención a Elena fue una conversación telefónica que escuchó por casualidad cuando estaba limpiando el pasillo cerca del cuarto de huéspedes, donde Verónica a veces se encerraba. «Sí, firmó el poder ayer», decía Verónica en voz baja. «Confía completamente en mí. Las mocosas son un problema, pero lo estoy resolviendo poco a poco. Después de la boda será más fácil». Elena sintió un frío en la espalda. Mocosas. Así se refería Verónica a las niñas cuando pensaba que nadie la escuchaba. Y esa mención al poder la alarmó. ¿Qué había firmado Carlos? Necesitaba más información. Pero, ¿cómo conseguirla sin ser descubierta? Elena no era investigadora, era solo una mujer sencilla que había trabajado toda su vida en casas de familia. Pero el amor por esas 3 niñas, a las que prácticamente había criado desde bebés, era más fuerte que el miedo. Fue así como comenzó a prestar atención a pequeños detalles,
Anotaba las horas en que Verónica salía y volvía. Observaba con quién hablaba. Memorizaba nombres que escuchaba en las conversaciones telefónicas. Parecía una locura, pero Elena estaba absolutamente segura de que algo estaba profundamente mal. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿seguirías investigando o aún corriendo el riesgo de que te despidieran o lo dejarías pasar para mantener tu trabajo? Cuéntanos en los comentarios. Una tarde, mientras las niñas estaban en la escuela y Carlos en un viaje de negocios, Elena encontró una carpeta sobre el escritorio del despacho. No solía tocar nada de ese lugar. Respetaba la privacidad de Carlos, pero la portada de la carpeta le llamó la atención. Estaba escrito en letras plateadas el nombre de una firma de abogados, firma jurídica Justicia y Patrimonio. Miró a su alrededor. La casa estaba en silencio. Verónica había dicho que saldría de compras y no volvería hasta el final de la tarde. Era arriesgado, pero quizás era su única oportunidad. Con manos temblorosas, Elena abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Eran muchos papeles con términos legales que apenas comprendía: régimen de bienes, sociedad conyugal, inventario, partición. Las palabras danzaban frente a ella, confusas e intimidantes, pero entonces encontró algo que hasta ella pudo entender. Era un documento que decía que, en caso de que algo le sucediera a Carlos después de la boda, Verónica tendría la tutela completa de las niñas y la administración total de todos los bienes hasta que las trillizas cumplieran 21 años. Y había una cláusula extraña que mencionaba la posibilidad de internar a las menores en instituciones especializadas si se consideraba necesario para su bienestar psicológico. Elena sintió que se le helaba la sangre. Aquello no estaba bien. Carlos jamás estaría de acuerdo en dar poderes tan amplios a alguien que conocía desde hacía tan poco tiempo, especialmente algo que involucrara la posibilidad de separar a sus hijas. Siguió hojeando y encontró más cosas perturbadoras. Una lista de las propiedades de Carlos con valores estimados al lado, informes financieros detallados y en el fondo de la carpeta una serie de impresiones de páginas de Internet, noticias antiguas de periódicos. Elena tomó esas páginas y comenzó a leer. Cada línea hacía que su corazón latiera más rápido. Eran reportajes sobre casos de fraude matrimonial, hombres ricos que se casaban con mujeres que luego revelaban tener segundas intenciones. Uno de los casos mencionaba específicamente a una psicóloga que se acercaba a viudos vulnerables y entonces lo vio. Una foto pequeña de hacía 5 años en un periódico de Tlaxcala. La mujer de la foto era más joven, tenía el cabello más oscuro, pero los ojos eran inconfundibles. Era Verónica y el nombre era diferente. Verónica Alcántara, no Verónica Salgado, como se presentaba ahora. El artículo hablaba sobre las investigaciones de un caso en Villa Esperanza, en el que una mujer se había acercado a un empresario viudo, se había ganado su confianza, le había hecho firmar documentos financieros y luego había desaparecido con importantes sumas de dinero. El proceso aún estaba en curso cuando se publicó la noticia y la mujer era considerada prófuga. Elena tuvo que sentarse. Sus piernas ya no la sostenían. Todo tenía sentido ahora. La prisa por casarse, el interés en las finanzas, la necesidad de borrar a Laura de la vida de las niñas, no por su bienestar, sino porque unas niñas apegadas a la memoria de su madre serían más difíciles de manipular, más propensas a cuestionar la presencia de una extraña asumiendo el lugar materno. Pero, ¿quién le creería? Carlos estaba ciego de pasión y cansancio. Verónica era convincente, elocuente, sabía exactamente cómo presentarse. Y Elena era solo la empleada, sin más pruebas que una carpeta que no debería haber tocado.
Estaba fotografiando las páginas con su viejo móvil, que apenas sabía usar, cuando escuchó que la puerta principal se abría. La sangre se le fue del rostro. Verónica había vuelto antes. Elena arrojó los papeles de vuelta a la carpeta de la forma más organizada que pudo, con las manos temblorosas. Lo dejó todo sobre el escritorio y salió corriendo del despacho. Llegó a la cocina sin aliento, fingiendo estar ocupada con los preparativos de la cena, cuando Verónica entró. «Elena, qué coincidencia encontrarte por aquí», dijo Verónica, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Pensé que estabas en el mercado». «Cambié de idea», respondió Elena, tratando de controlar la voz. «Tenemos todo lo que necesitamos aquí». Verónica la estudió por un largo momento, y Elena estuvo absolutamente segura de que ella sabía. Sabía que Elena había descubierto algo, sabía que el juego había cambiado, y lo peor es que Verónica parecía incluso satisfecha con ello. «¿Sabes, Elena?», comenzó tomando una manzana del frutero y mordiéndola con delicadeza. «He estado pensando mucho en el futuro de esta casa, en cómo van a cambiar las cosas después de que Carlos y yo nos casemos. Ya lo hemos hablado. De hecho, él está de acuerdo en que quizás sea hora de modernizar algunos aspectos de la rutina doméstica». Elena tragó saliva. «¿Qué quiere decir exactamente?» «Bueno, llevas tanto tiempo con nosotros, 15 años, ¿no? Debes estar cansada. Carlos sugirió que tal vez sería justo pensar en tu jubilación con una buena liquidación. Claro, podrías volver a Guerrero, estar cerca de tu familia. Tu hermana todavía vive allí, ¿verdad?». La mención de su hermana hizo que Elena se helara. Su hermana menor, Andrea, vivía en un pueblito en el interior, El Rosal, cuidando sola de su madre, que tenía problemas de salud. Elena enviaba dinero cada mes para ayudar con las medicinas y las consultas. Era por eso que aguantaba tantas cosas, que aceptaba guardar silencio cuando veía injusticias, porque perder ese empleo significaría abandonar a su madre y a su hermana. Y Verónica lo sabía. Sabía exactamente dónde atacar. «No estoy cansada», respondió Elena levantando la barbilla, «y no pienso irme de aquí mientras las niñas me necesiten». La sonrisa de Verónica se ensanchó, pero era una sonrisa fría, peligrosa. «Qué dedicación tan admirable. Pero mira, Elena, a veces la gente no sabe lo que es mejor para ellos. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, sabes que tu madre está enferma, ¿verdad? Sería terrible que algo pasara y no pudieras estar allí para ayudar, o peor, que los recursos para su tratamiento de repente se volvieran escasos». Era una amenaza clara, disfrazada de preocupación, pero inequívocamente una amenaza. Elena sintió que la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. Verónica no solo estaba tratando de alejarla de las niñas, estaba usando a su familia como rehén. En ese momento, mirando a la mujer que se había convertido en su enemiga, Elena tomó la decisión más importante de su vida. No se iría, no se rendiría. Aunque eso significara arriesgarlo todo, encontraría una forma de exponer a Verónica, de proteger a esas 3 niñas que amaba como si fueran sus propias hijas, porque al final de cuentas, algunas batallas valen todos los riesgos, y aquella, sin duda, era una de ellas. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Elena. Vivía en un estado constante de alerta, durmiendo mal, comiendo poco, observando cada movimiento de Verónica mientras fingía que todo estaba normal. Las fotos que había logrado tomar de los documentos estaban guardadas en su móvil, pero no sabía qué hacer con ellas. Mostrárselas a Carlos no serviría, no le creería. Ir a la policía no estaba segura de que fuera suficiente para una investigación formal. Mientras tanto, la vida en la mansión Vargas seguía su rutina superficialmente normal, pero había una tensión en el aire que hasta las paredes parecían sentir. Las trillizas estaban más calladas, más retraídas.
Sofía prácticamente ya no hablaba. Pasaba horas sentada en su cuarto mirando la muñeca rota que Elena había intentado arreglar con hilo y aguja, pero que jamás quedaría como antes. Camila había dejado de sonreír, esa sonrisa amplia y espontánea que solía iluminar la casa, e Isabela había desarrollado el hábito de despertarse en medio de la noche con pesadillas, siempre preguntando si la nueva mamá iba a hacer que sus hermanas también desaparecieran. Elena hacía lo que podía, abrazaba, consolaba, inventaba historias para distraerlas, preparaba los platillos que más les gustaban, pero sabía que no era suficiente. Aquellas niñas se estaban apagando poco a poco, como velas expuestas a un viento demasiado fuerte. Carlos, por su parte, parecía cada vez más distante. Verónica había hecho un trabajo magistral para aislarlo emocionalmente. Siempre tenía una sugerencia, un comentario, una observación que sembraba dudas. Decía que las niñas estaban manipulando la situación, usando la memoria de su madre para llamar la atención. Sugería que tal vez necesitaran terapia intensiva, quizás incluso un tiempo en una clínica especializada donde profesionales realmente capacitados pudieran ayudarlas a procesar el duelo de forma saludable. Y Carlos, exhausto de luchar contra su propio dolor, comenzaba a considerar esas posibilidades como razonables. Elena veía cómo la trampa se cerraba y se sentía impotente para impedirlo. Fue un jueves lluvioso, cuando las cosas empezaron a cambiar. Elena estaba en el mercado comprando víveres cuando se topó con alguien a quien no veía desde hacía años. El padre Miguel, el párroco de la iglesia a la que la familia Vargas asistía cuando Laura aún vivía. «Elena, qué sorpresa», dijo el padre, un señor de cabello canoso y ojos bondadosos. «Hace tiempo que no os veo en misa». «¿Cómo? Están las niñas». Elena sintió que se le cerraba la garganta. Allí estaba alguien que había conocido a Laura, que había bautizado a las trillizas, que había acompañado a la familia en los momentos más difíciles, y de repente se dio cuenta de que no estaba sola. Había personas a las que les importaba, que podrían ayudar si supieran lo que estaba pasando. «No están bien, padre», admitió Elena, y antes de poder controlarse, comenzó a llorar allí mismo en medio del pasillo del supermercado, entre los estantes de arroz y frijoles. El padre la llevó a la zona de comida, se sentó con ella y escuchó. Escuchó todo: la llegada de Verónica, la destrucción de los regalos, la manipulación emocional, las amenazas veladas, los descubrimientos sobre su pasado. Elena habló sin parar, como si una presa se hubiera roto dentro de ella, y todas las angustias de las últimas semanas brotaran de una vez. Cuando terminó, el padre se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había oído. Finalmente habló. «Elena, hiciste bien en contarme. Esto es muy serio, pero necesito que entiendas una cosa. No puedes enfrentar esto sola. No es solo una cuestión de fe o valentía, también es una cuestión legal. Esta mujer es peligrosa, y si realmente tiene un historial de crímenes, necesitas ayuda profesional». «Pero ¿cómo, padre? Don Carlos no me cree. Piensa que estoy inventando cosas, que solo soy una empleada celosa de la atención que él le está dando a otra mujer». El padre pensó por un momento antes de responder. «Tengo un amigo, un abogado que hace mucho trabajo pro bono, ayudando a personas en situaciones vulnerables. También tiene contactos en la policía, gente seria que podría investigar el pasado de esta Verónica adecuadamente. ¿Puedo hablar con él?». Elena sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Pero, ¿y si ella se entera? Si les hace daño a las niñas o a mi familia? Por eso mismo necesitas ayuda legal, Elena, para proteger a todos. Confía en Dios y confía en la gente buena. Todavía existen». En los días siguientes, Elena se reunió discretamente con el abogado que el padre le había indicado.
El licenciado Javier Solís era un hombre de unos 50 años, con una apariencia sencilla, pero una mirada perspicaz. Analizó las fotos de los documentos que Elena le mostró, hizo preguntas detalladas, tomó notas. «Esto es suficiente para que empecemos una investigación preliminar», dijo finalmente. «Voy a pasar esta información a un contacto mío en la Policía Judicial, alguien en quien confío. Van a verificar si esta Verónica Salgado o Verónica Alcántara tiene antecedentes penales, si hay procesos abiertos, si hay otros casos similares». «¿Cuánto tiempo tomará eso?», preguntó Elena ansiosa. «Algunas semanas, tal vez un mes. Pero necesito que entienda, señora Elena, que mientras no tengamos pruebas concretas e irrefutables, no puede confrontarla directamente. Estas personas son muy hábiles para victimizarse, para revertir situaciones. Necesitamos ser estratégicos». «Pero la boda está programada para dentro de 2 meses», protestó Elena. «Si se casa con don Carlos, será mucho más difícil después». El licenciado Solís asintió gravemente. «Lo sé, trabajaremos rápido, pero necesita prometerme que tendrá paciencia y que no hará nada por su cuenta que pueda ponerla en peligro o comprometer nuestra investigación». Elena lo prometió. Aunque sentía que cada día de espera era una eternidad, regresó a la mansión con una mezcla de esperanza y miedo. Ahora tenía ayuda, pero también era consciente de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Verónica, sin embargo, parecía sentir que algo había cambiado. Comenzó a ser aún más vigilante, aún más controladora. Empezó a sugerir que Elena se tomara unos días libres, que visitara a su familia en Guerrero. Hacía comentarios aparentemente inocentes sobre cómo la madre de Elena la necesitaba, sobre lo egoísta que sería priorizar a las niñas de otros en lugar de a su propia familia. Pero Elena se resistía, inventaba excusas, decía que su hermana se estaba haciendo cargo, que prefería quedarse, y cada negativa dejaba a Verónica un poco más irritada, un poco menos cuidadosa en ocultar su verdadera naturaleza. Fue una tarde que todo casi se derrumba. Elena estaba planchando ropa en el área de servicio cuando escuchó gritos provenientes del cuarto de las niñas. Lo dejó todo y corrió con el corazón desbocado, temiendo lo peor. La escena que encontró la hizo detenerse en la puerta. Verónica estaba en el cuarto de las trillizas y ellas estaban acorraladas contra la pared, las 3 juntas, abrazadas. Verónica sostenía en la mano un álbum de fotos, aquel que Laura había hecho con tanto cariño, documentando cada momento importante de la vida de sus hijas desde su nacimiento. «Esto se va a acabar ahora», decía Verónica con la voz alta y furiosa, toda la máscara de amabilidad finalmente caída. «Vivís en este pasado patético llorando por una mujer que os abandonó. Sí, os abandonó. Sabía que estaba enferma y aún así eligió teneros a las 3. Fue puro egoísmo de su parte y ahora yo tengo que lidiar con las consecuencias de esa irresponsabilidad». Las niñas lloraban, pero era un llanto silencioso, aterrador, el llanto de quien ya no tiene fuerzas para gritar. Isabela intentó hablar. «Nuestra mamá no nos abandonó. Ella no eligió enfermarse». «No me contestes», siseó Verónica, dando un paso amenazante hacia ellas. «Sois unas niñas mimadas que no entendéis nada de la vida, pero vais a aprender después de que me case con vuestro padre. Vamos a hacer cambios serios aquí. Tal vez sea mejor que cada una se vaya a una escuela diferente para que aprendan a ser independientes. O quién sabe, un internado muy lejos de aquí». Fue en ese momento que Elena entró. «Basta», dijo con la voz saliendo más firme que nunca. «Usted ha pasado todos los límites». Verónica se giró y el odio en sus ojos era palpable. «Ah, la empleada heroína de nuevo. ¿No te cansas de meter la nariz donde no te llaman? No soy ninguna heroína, solo soy alguien que no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo maltratan a unas niñas». «¿Maltratadas?».
Verónica se rió, pero fue una risa sin humor. Estas niñas lo tienen todo: casa, comida, escuela privada, ropa de marca. No saben lo que es el verdadero sufrimiento. Tienen todo menos lo que más necesitan, replicó Elena. Respeto, amor verdadero y el derecho a recordar a su propia madre. La discusión estaba escalando peligrosamente cuando Carlos llegó a casa más temprano. Escuchó las voces alteradas y subió corriendo. Cuando entró en el cuarto, encontró a Verónica sosteniendo el álbum, a las niñas llorando acorraladas y a Elena de pie entre ellas y su prometida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él con la voz cargada de cansancio y confusión. Verónica cambió de expresión al instante, como si hubiera accionado un interruptor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz se volvió temblorosa. «Carlos, oh, qué bueno que llegaste. Solo estaba tratando de hablar con las niñas sobre la importancia de que se abran al futuro. Y Elena comenzó a agredirme verbalmente. Dijo cosas horribles frente a ellas. Elena sintió que el mundo le daba vueltas. La inversión era tan perfecta, tan convincente, que por un momento ella misma dudó de su propia memoria. Pero entonces miró a las trillizas, vio la desesperación en esos ojitos y supo que no podía retroceder. «No fue eso lo que pasó», dijo mirando directamente a Carlos. La señora Verónica estaba amenazando con separar a las niñas, mandarlas a internados diferentes, diciendo que su madre las abandonó. Yo lo escuché todo. Carlos miró a sus hijas. «Niñas, ¿qué pasó?». Isabela abrió la boca para hablar, pero Verónica se adelantó. «Están confundidas, Carlos. ¿Sabes cómo a los niños les cuesta procesar conversaciones difíciles sobre cambios y crecimiento? Solo dije que tal vez en el futuro, cuando sean mayores, podrían conocer experiencias como campamentos o intercambios, y Elena lo distorsionó todo». Carlos se pasó la mano por el cabello, dividido entre las dos versiones. Elena se dio cuenta de que estaba perdiendo. Las palabras de Verónica siempre eran más pulidas, más racionales, más creíbles para alguien que quería creerlas desesperadamente. Fue entonces cuando Sofía hizo algo que nadie esperaba. Se soltó de sus hermanas, caminó hacia su padre y tiró del borde de su pantalón. Con una vocecita fina, pero decidida, dijo: «Papi está mintiendo. Dijo que mami fue egoísta. Dijo que somos unas mimadas y dijo que nos va a mandar lejos». Carlos se arrodilló a la altura de su hija y Elena vio algo romperse en su rostro. Era como si finalmente, después de meses de negación, estuviera despertando de un mal sueño. «Verónica, ¿eso es verdad?», preguntó él con la voz peligrosamente baja. «Claro que no, amor. ¿Vas a creerles a unas niñas manipuladas en mi contra?», dijo Verónica. Pero ahora había un dejo de desesperación en su voz. Carlos se levantó, le quitó el álbum de las manos y se lo entregó a Isabela. «Niñas, id al cuarto de Elena ahora». Las trillizas corrieron hacia Elena, quien las envolvió en sus brazos y las sacó de allí, no sin antes escuchar a Carlos decir: «Creo que tenemos que hablar seriamente, Verónica, sobre muchas cosas». Esa noche, Elena se quedó con las niñas en su cuartito, las cuatro apretadas en la cama individual, pero sintiéndose más seguras que en semanas. Las trillizas finalmente se durmieron, emocionalmente exhaustas, mientras Elena permanecía despierta rezando para que Carlos finalmente viera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Ella aún no lo sabía, pero la investigación del licenciado Javier estaba a punto de revelar algo mucho más grave de lo que había imaginado, y cuando la verdad saliera a la luz sería lo suficientemente explosiva como para cambiarlo todo. Elena miró a las tres niñas durmiendo, sus caritas finalmente tranquilas, y se hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara, no importaba el precio que tuviera que pagar, protegería a esas niñas hasta el final. Porque algunas luchas no son elecciones, son llamados que la vida nos hace, y negarse a ellos sería traicionar todo lo que realmente importa.
y Elena García nunca había sido de traicionar a quienes amaba. Pasaron 3 días desde el incidente en el cuarto de las niñas y la tensión en la mansión Vargas era tan espesa que parecía posible tocarla. Verónica apenas aparecía, alegando juntas urgentes y compromisos impostergables. Carlos estaba más callado de lo normal, pensativo, y Elena notaba que algo había cambiado en él, como si finalmente se hubiera abierto una grieta de duda en su mente. Las trillizas, por su parte, permanecían cerca de Elena como sombras, con miedo de que si se alejaban algo terrible volviera a suceder. Volvieron a dormir en su cuartito, las 4 apretujadas en la cama pequeña, pero ninguna se quejaba. Allí se sentían protegidas. Fue un viernes por la mañana cuando todo cambió definitivamente. Elena estaba preparando el desayuno cuando sonó el timbre. Fue a abrir y se encontró al licenciado Javier, acompañado de un hombre que se presentó como el comandante Ramos de la Policía Judicial. «Buenos días, doña Elena», dijo el licenciado Javier con expresión seria. «Necesitamos hablar urgentemente con el señor Carlos Vargas. Es sobre la investigación». El corazón de Elena se disparó. «Pasen, por favor. Don Carlos está en su despacho». Carlos levantó la vista sorprendido cuando Elena apareció con los 2 hombres. «Licenciado Solís, ¿qué hace usted aquí?». El abogado miró a Elena, quien asintió, dándole permiso para contarlo todo. «Señor Vargas, sé que esto será difícil de escuchar, pero le pedimos que nos preste atención. Se trata de algo muy serio que involucra a la señora Verónica Salgado». Durante las siguientes 2 horas, Carlos escuchó en silencio, mientras el comandante Ramos presentaba los resultados de la investigación. Verónica no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Verónica Alcántara Domínguez y tenía un extenso historial de estafas matrimoniales. En los últimos 10 años se había acercado al menos a 7 hombres viudos o divorciados, siempre siguiendo el mismo patrón. Se ganaba su confianza, los aislaba emocionalmente de sus hijos y familiares, obtenía poderes notariales y acceso a cuentas bancarias, y luego desaparecía con importantes sumas de dinero. En 2 casos, los hijos de las familias fueron internados en 1900 instituciones psiquiátricas bajo la alegación de graves problemas emocionales, facilitando la manipulación de los padres vulnerables. En un caso, llegó a casarse, pero el matrimonio fue anulado cuando se descubrió que había falsificado documentos. «Hay una orden de aprehensión en su contra en Tlaxcala», continuó el comandante, «pero cambió de identidad, alteró su apariencia y ha estado operando en la ciudad capital en los últimos meses. Cuando doña Elena nos buscó a través del licenciado Solís y nos mostró las fotos de los documentos, pudimos hacer la conexión». Carlos estaba pálido. Sus manos temblaban sobre el escritorio. «¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciego?». «Es muy buena en lo que hace, señor Vargas», dijo el comandante con amabilidad. «Estas personas estudian a sus víctimas, saben exactamente cómo actuar. Usted estaba vulnerable, de luto, con 3 hijas pequeñas que criar solo. Ella identificó eso y lo explotó. Los poderes que firmé», murmuró Carlos llevándose las manos a Sinton la cara. «Las autorizaciones bancarias, Dios mío, tiene acceso a casi todo. Por eso vinimos de inmediato», dijo el licenciado Javier. «Necesitamos actuar rápido. Ya nos pusimos en contacto con su banco para bloquear sus accesos, pero necesitamos que usted presente una denuncia formal y revoque todos los poderes». «¿Y las niñas?», susurró Carlos con la voz quebrada. «Amenazó a mis hijas, dijo que las iba a separar. ¿Cómo pude poner a mis propias hijas en peligro así?». Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Usted estaba tratando de sobrevivir, don Carlos. No se culpe por haber sido humano.
Lo importante es que ahora sabe la verdad y puede proteger a las niñas. Carlos la miró y Elena vio lágrimas en los ojos de aquel hombre fuerte que siempre había parecido inquebrantable. Tú intentaste advertirme desde el principio. Intentaste hacerme ver y no quise escuchar. Te llamé celosa, entrometida. ¿Cómo puedes perdonarme? Ya lo perdoné, don Carlos. Lo que importa ahora es arreglar las cosas. El comandante se levantó. Vamos a necesitar detenerla cuando regrese. ¿Sería posible que usted la llamara, le dijera que necesita hablar urgentemente? Cuanto más natural sea la situación, mejor. Carlos tomó su móvil con manos temblorosas e hizo la llamada. Verónica contestó al tercer timbrazo con voz dulce y preocupada. Amor, ¿está todo bien? Justo iba para allá. Necesito que vengas ahora, Verónica, dijo Carlos tratando de mantener la voz firme. Es urgente, sobre la boda. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Pasó algo? Solo ven, por favor. 40 minutos después, Verónica entró en la mansión usando su llave. Estaba elegante como siempre, con un conjunto blanco que la hacía parecer angelical. Sonrió al ver a Carlos en la sala, pero la sonrisa se desvaneció cuando vio al comandante y al abogado. «Carlos, ¿qué está pasando?», preguntó. Pero Elena podía ver el cálculo detrás de sus ojos, la mente trabajando rápidamente para encontrar una salida. «Verónica Alcántara Domínguez», dijo el comandante Ramos, levantándose y mostrando su placa. «Está detenida por estafa, falsedad de identidad y asociación delictuosa. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Elena vio la transformación ocurrir ante sus ojos. La máscara cayó por completo. Verónica no intentó negar, no fingió sorpresa ni inocencia. En cambio, miró a Carlos con un desprecio tan profundo que era casi palpable. «Eres patético», dijo con voz fría, «lloriqueando por tu mujercita muerta, incapaz de cuidar a tus propias hijas. Fue tan fácil manipularte, tan desesperadamente fácil. Bastó con fingir que me importabas, las palabras correctas, y me entregaste todo en bandeja de plata». «Cállate», dijo Carlos con la voz cargada de una rabia que Elena nunca le había oído. «No hables de Laura, no hables de mis hijas. No eres digna ni de pronunciar sus nombres». «Tus mocosas», replicó Verónica con veneno. «Esas niñas, mimadas que viven llorando por su mamá. Ellas eran el único obstáculo real en mi camino. Por eso tenían que desaparecer. Primero la memoria de la madre, después ellas mismas. Un internado aquí, otro allá y listo. Estarías completamente solo y dependiente de mí». Elena sintió náuseas. Era peor de lo que había imaginado. Verónica realmente planeaba destruir esa familia sistemáticamente. El comandante hizo una señal y 2 policías que esperaban afuera entraron y le pusieron las esposas a Verónica. Ella no se resistió, pero miró a Elena con un odio puro. «Tú», siseó, «la empleadita entrometida, debía haberme deshecho de ti desde el principio». «Pero no lo hizo», respondió Elena con calma, «porque subestimó el amor de una madre por sus hijas. Puede que no las haya parido, pero amo a esas niñas como si fueran mías. Y no hay dinero, mentira ni manipulación en el mundo que sea más fuerte que eso». Verónica fue llevada entre protestas y amenazas, y cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio que quedó fue diferente al silencio pesado de los últimos meses. Era el silencio de quien finalmente puede respirar. Carlos se giró hacia Elena y había tantas emociones en su rostro que ella no pudo identificarlas todas. Gratitud, vergüenza, arrepentimiento, alivio. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo compensar todo lo que hiciste? Elena negó con la cabeza. «No tiene que agradecerme, don Carlos, pero tiene que hacer algo por las niñas. Tiene que estar presente, de verdad presente, no solo con dinero o comodidad material, sino con tiempo, atención, amor. Ellas perdieron a su madre, no pueden perder también a su padre». Carlos asintió.
las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Lo haré, lo prometo. Me tomaré un tiempo del trabajo. Voy a reaprender a ser padre. Voy a honrar la memoria de Laura, siendo el hombre que ella creía que yo era. Esa noche, Carlos se sentó con sus 3 hijas y conversó. Conversó de verdad por primera vez en mucho tiempo. Les pidió perdón por haberse alejado, por no haber visto su sufrimiento, por casi permitir que una extraña borrara la memoria de la madre que tanto las había amado. Las niñas lloraron, pero eran lágrimas de alivio. Sofía preguntó si podían volver a poner fotos de su mamá en la pared. Camila preguntó si podía guardar la caja de música rota en su cuarto. Isabela preguntó si su papá podía leer las cartas de su mamá con ellas para que entendieran mejor quién era Laura. Carlos dijo que sí a todo. Dijo que sí y lloró con ellas. Las abrazó y les prometió que nunca más dejaría que nadie intentara borrar su historia. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. No fue fácil ni rápido. Carlos tuvo que reaprender a equilibrar el trabajo y la familia, a estar presente no solo físicamente, sino emocionalmente. Las niñas tuvieron que reaprender a confiar en que su padre no las abandonaría de nuevo. Elena continuó allí, pero ahora en un papel diferente. Ya no era solo la empleada, era parte de la familia, reconocida y amada como tal. Carlos ajustó su salario, regularizó todos sus derechos laborales que antes habían sido descuidados y, lo más importante, comenzó a consultarlas sobre decisiones que involucraban a las niñas, reconociendo que ella las conocía tan bien como él, a veces incluso mejor. La casa cambió. Las fotos de Laura volvieron a decorar las paredes, no como santuarios de dolor, sino como celebraciones de una vida que importó. La muñeca de Sofía, aunque remendada e imperfecta, ganó un lugar de honor en el estante del cuarto. La caja de música de Camila fue llevada a un taller especializado y aunque nunca volviera a sonar perfectamente, el sonido imperfecto era hermoso a su manera. Las cartas de Isabela fueron enmarcadas una por una, esperando los futuros cumpleaños en que serían abiertas y leídas en voz alta, manteniendo a su madre viva a través de sus palabras. Verónica fue condenada a 8 años de prisión, sumando todos los crímenes por los que respondía. Las otras familias a las que había perjudicado encontraron algo de consuelo en saber que se había hecho justicia, aunque fuera tarde. Carlos aprendió de la forma más dolorosa posible que el éxito profesional no significa nada si pierdes a quienes más amas en el proceso. Comenzó a trabajar menos, a estar presente en festivales escolares, cumpleaños, momentos simples del día a día. Descubrió que sus hijas lo amaban no por lo que les proveía materialmente, sino por quien elegía ser cuando estaba con ellas. Las trillizas, por su parte, fueron sanando poco a poco. El trauma no desapareció de la noche a la mañana, pero con terapia adecuada, con amor genuino y con la certeza de que su historia no sería borrada, volvieron a sonreír, a jugar, a soñar. Un año después del día en que Verónica fue arrestada, la familia organizó una pequeña ceremonia en el jardín de la casa. Plantaron un árbol en memoria de Laura, y bajo él enterraron una caja con cartas que cada una de las niñas le había escrito a su madre, contándole en quiénes se estaban convirtiendo, sobre los sueños que tenían, sobre cómo la amaban y siempre la amarían. Elena estaba allí, por supuesto, porque ¿dónde más estaría si no al lado de esas niñas que eran hijas de su corazón? Y mientras observaba a Carlos abrazar a Sofía, Camila e Isabela bajo la sombra de aquel joven árbol que aún crecería mucho, entendió algo fundamental. El amor verdadero no es el que intenta borrar o reemplazar, es el que permanece, el que honra, el que protege, es el que elige quedarse cuando sería mucho más fácil irse. Es el que lucha por aquellos que no pueden luchar por sí mismos.
En ese día soleado, con mariposas danzando entre las flores del jardín, Elena García supo que había tomado las decisiones correctas. Había arriesgado todo, su empleo, su seguridad, incluso la salud de su propia familia, para proteger a 3 niñas que el destino había puesto en su camino. Y mirando sus caritas, finalmente en paz, finalmente pudiendo ser niñas de nuevo, supo que había valido la pena cada segundo de miedo, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada. Porque al final la historia no era sobre villanos y héroes, era sobre elecciones, sobre permanecer cuando el mundo entero te dice que te vayas, sobre creer que vale la pena luchar por lo que es correcto, incluso cuando nadie más cree en ti. Sobre entender que la familia no es solo quien comparte la misma sangre, sino quien elige amar sin condiciones, proteger sin esperar nada a cambio y honrar las memorias en lugar de borrarlas. Sofía, Camila e Isabela crecerían sabiendo que habían tenido una madre que las amó incondicionalmente y que, incluso después de partir, ese amor había seguido vivo a través de las personas que eligieron honrar su memoria. Y crecerían siendo conscientes de que tuvieron una segunda madre, no la que trató de aniquilar su pasado, sino la que batalló por protegerlo. Una mujer humilde, sin títulos ni linajes de renombre, pero con un corazón tan inmenso que pudo dar refugio a 3 pequeñas aterrorizadas y jurarles que nunca más volverían a estar solas. Estimada audiencia, confiamos en que el relato de Elena, Carlos y las trillizas Sofía, Camila e Isabela os haya llegado al alma. Si os ha emocionado, pulsad el botón de me gusta. Suscribíos al canal y compartid en los comentarios qué aspecto de esta narración os ha impactado más. ¿Os habríais mantenido al lado de las niñas como hizo Elena? ¿O el miedo os habría impedido actuar? Cada día os presentamos historias intensas, como esta, que desvelan la faceta más profunda del ser humano, las complejas decisiones que forjan nuestro carácter y la capacidad transformadora del amor auténtico. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que llegue a más personas. Os aguardamos en el próximo episodio con otro relato que os invitará a meditar sobre lo que de verdad es esencial en la vida.